instante. Vamos a esperar la confirmación. Ok, perfecto. Ya nos confirmaron. Voy a incluir entonces mi audio y a compartir entonces mi pantalla. Ok, ahí ya deben estar viendo mi pantalla. Vamos para allá entonces. Vamos aquí tengo el archivo. Ya. Esto, vamos a ir donde habíamos quedado el día martes. Aquí estamos, ¿no? Más adelante todavía. Aquí. Habíamos quedado en el filtro de velocidad de partículas. Cargada. Ok, perfecto. Vamos para allá. Bien, muchachos, denle una ojeada ahí para que se vayan ubicando a ese esquema ahí del famoso filtro de velocidades de partículas cargadas. Bien, aunque ustedes no lo crean, dos personas se ganaron premios Nobel en estos temas que vamos a conversar en el día de hoy y que iniciamos el día martes. Trabajando con fuerza eléctrica y trabajando con fuerza magnética. Muy pocas veces realmente se habla al respecto y se dice la importancia de eso, ¿no? Generalmente en un curso de física ves algunos aspectos de esto o lo otro, pero se pasa por de alto la importancia de eso y la importancia fue tal que eso generó dos premios Nobel, ¿no? Entonces, date una leída ahí, una ojeada a ese texto que aparece ahí. Yo voy a buscar mi puntero. Bien, nosotros para orientarnos aquí tenemos el sistema X a la derecha y hacia arriba y Z saliendo, ¿ok? Tienes aquí una fuente de partículas cargadas, generalmente es lo que se le conoce como un cañón de electrones. Un cañón de electrones. Ese cañón de electrones tiene una cierta composición, ¿verdad? Tiene un cátodo, ese cátodo tiene una emisión termoiónica, que es entonces que a través del efecto de emisión termoiónica se generan los electrones, se generan las partículas cargadas y tiene todo un sistema, ese cañón de electrones, todo un sistema de aceleración de carga, ¿no? Una serie de ánodos que sirven para acelerar las partículas y no solamente para acelerarlas, sino también para focalizarlas, ¿no? Uh, Esas partículas cargadas están atravesando aquí dos placas paralelas. Esas placas paralelas están a un determinado potencial, de manera tal de que se establece un campo eléctrico. Como decimos aquí, el campo eléctrico esto va hacia arriba, viene dado por QE, y entonces en Z se encuentra el campo magnético, saliendo de la pantalla de tu computador, está el campo magnético. Entonces, si la velocidad está en X, entonces, está la densidad de flujo magnético, se genera una fuerza magnética entonces hacia abajo. ¿Ok? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos jugar con campo eléctrico y con campo magnético y hacer entonces con que al final del día los electrones pasen, o las partículas cargadas, que no necesariamente tienen que ser electrones, las partículas cargadas pasen sin ser desviadas, y en esta pantalla que aparece aquí, esto te va a acabar apareciendo un punto diciendo entonces que el haz de electrones no ha sido desviado, ¿no?
Entonces es lo que digo aquí, ¿no? Cuando ambos campos son ajustados de manera que la fuerza eléctrica y la magnética sean iguales en magnitud y opuestas en sentido, como muestra la figura, el haz de partículas pasará sin ser desviado, definiendo entonces una velocidad crítica. Entonces, la velocidad crítica sería entonces aquella en la cual el haz de partículas cargadas pasa y no será desviado, ¿ok? Entonces, los otros casos serían, entonces, bueno, podrías tener partículas yendo hacia arriba o yendo hacia abajo, ¿no? Dependiendo de la magnitud de campo eléctrico y de campo magnético, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Entonces, vamos a encontrar esa velocidad crítica. Vamos a trabajar entonces con la fuerza de Lorentz, que la vimos el día martes, suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, eso es igual a cero porque la velocidad crítica es una velocidad que es constante, entonces masa por aceleración, aquí no vamos a tener aceleración, entonces la velocidad crítica en X será la razón entre el módulo del campo eléctrico y de la densidad de flujo magnético. Entonces, con esa expresión es posible entonces determinar hacer con que el haz de partículas cargadas atraviese las placas y llegue como un solo haz, haciendo un solo punto en la pantalla final, ¿no? Aquí en la pantalla. Porque al final del día, esto es todo un sistema cerrado en el que se hace vacío y después de hacerse vacío se coloca un gas, generalmente un gas inerte, argón, ahora mismo me falla, es argón en español, ¿verdad? Es argón, sí, creo que es argón en español. Entonces, el asunto de colocar el argón o argonio, no sé realmente cómo se dice, es esto de que cuando las partículas cargadas pasen y ionicen el gas y tú puedas ver el haz de partículas cargadas, te deja un rastro en el cual tú puedas ver entonces el movimiento de esas partículas cargadas, ¿ok? Date una ojeada ahí a ese texto. Entonces, esto es un dispositivo que fue muy famoso en su época y está trabajando básicamente con fuerza eléctrica y con fuerza magnética. Es la aplicación de lo que sería fuerza eléctrica y fuerza magnética. Esto que se le llamó un filtro de velocidades de partículas cargadas, ¿no? Porque yo podría básicamente filtrar, ¿no? La velocidad de las partículas, ¿no? Entonces, dice aquí, a esta manera, utilizando este dispositivo de filtro de velocidades, Joseph John Thomson pudo encontrar que las velocidades de las partículas negativas, en el caso, eran extremadamente altas. Entonces, y 0,1 la velocidad de la luz. Y son altas, pero en realidad hasta que son relativamente pequeñas, ¿no? Esto comparada con otras, ¿no? Entonces, electrones con otras velocidades, que no sería la velocidad crítica, entonces, como te decía, pueden ser desviados hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de su valor en relación a la velocidad crítica. Ahí está. Es una figura, una foto histórica, ¿no? Del filtro de velocidades de partículas cargadas utilizado por Joseph John Thomson para determinar determinar las velocidades de los electrones, ¿no? Entonces, vamos ahí, yo tengo un texto ahí que te puede explicar un poquito. Estamos hablando básicamente, muchachos, 1897,
finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Básicamente esto es un tubo de descarga eléctrica, ¿okay? Un tubo de descarga eléctrica, un gas discharge tube, ¿no? Aunque no lo creas, esto en su época era, como yo te pudiese decir, era era un instrumento importante de un laboratorio, ¿ok? Tanto es así que con este instrumento Thomson se ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, lo que hizo Thomson fue tomar el tubo de descarga, de descarga eléctrica llamado tubo de rayos catódicos. Él lo tomó y agarró y lo modificó, ¿ok? Dice aquí así, a Thomson agregó el conjunto de placas paralelas, aquí se pueden apreciar las placas paralelas, ¿verdad? Al tubo de rayos catódicos de William Crookes y aplicó campo magnético para realizar el descubrimiento del electrón, 1897. Entonces, importante es lo siguiente, a finales del siglo XIX el átomo era considerado indivisible, o sea, por debajo del átomo era la última partícula que se conocía. No se sabía de la existencia del electrón. Entonces, Joseph Thomson consiguió dar fin a esa idea de que el átomo era indivisible. Él estaba compuesto de otras partículas, de los electrones. Y eso lo hizo con este aparato, que es simplemente una modificación al tubo de descarga eléctrica, en donde él agarró y colocó las placas paralelas. Entonces, si tú lo volteas viendo allí, al final del día, si tú le agregas a esto un campo magnético, una herradura, por ejemplo, para que ponga campo magnético allí, y le agregas un poquito de electrónica, lo que tú acabas teniendo es un televisor. ¿Ok? Esos televisores que ustedes, esos armatostes gigantes, esto, lo otro, este es el precursor del televisor. Es más, este es el precursor del osciloscopio, ¿no? Todos ellos, televisor, osciloscopio, todos esos aparatos que estuvieron muy de moda en gran parte del siglo XX, eran basados en tubos de rayos catódicos, ¿no? Entonces, la gran tecnología que existía aquí básicamente era en el cañón de electrones, ¿no? Recuérdense que los electrones son partículas cargadas y tú lo puedes acelerar y hacer con que ellos recorran toda una distancia, pero debes de llevar en consideración que como ellos son partículas cargadas, la tendencia de ellos es a irse diseminando, a irse abriendo, y al final del día tú no vas a tener un punto acá, sino que tú vas a tener toda la pantalla iluminada, porque ellos se van a repeler y entonces dejan de formar un haz, ¿okay? Una sola línea que la puedas observar cuando tú coloques un gas a una determinada presión allí. Entonces, mucha de la tecnología estaba aquí en el cañón de electrones. No sé si tú has escuchado hablar sobre ese tipo de cañones de electrones, pero en los libros tú te puedes buscar algo así como lentes electromagnéticas, que eran, así como existen las lentes ópticas, son lentes electromagnéticas que, así como en las lentes ópticas se aplican la ley de Snell, en las lentes electromagnéticas se aplica la ley de Snell. Funciona y funciona muy bien. Y dependiendo entonces de los ánodos que tú tuviese aquí para tú acelerar los electrones, la forma en que tú los colocabas, el diámetro, la distancia de separación entre uno y el otro, eso te creaba una serie de lentes con las cuales tú podías jugar y hacer con que el haz de electrones pasase sin abrirse y llegase hasta un determinado punto acá, todos ellos juntos. Tú los obligabas entonces a que ellos conformaran un solo punto, o sea, y delineasen un solo haz. Entonces, esa tecnología, más agregando campo magnético y las placas paralelas aquí y un poco de electrónica para tú poder hacer el barrido del haz,
de electrones, esto, lo otro, ya sea para arriba, para abajo, derecha, izquierda y todo esto, lo otro, es lo que es básicamente el famoso tubo de rayos catódicos, que todo comienza como un filtro de velocidades, históricamente como un filtro de velocidades, ¿ok? Entonces, vamos para allá. Entonces, Thomson tomó ese tubo de descarga eléctrica, lo modifica y determina la razón de la carga sobre la masa. ¿Ok? Y se gana el premio Nobel. Él muestra la existencia del electrón y él muestra que el electrón es una partícula, porque puedo, con aplicación de campo magnético, moverla. Entonces, el electrón es una partícula. Años más tarde, su hijo, G.P. Thomson, se ganó el premio Nobel también. Sin embargo, contrario a lo que hizo el papá, Thomson, a lo que mostró el papá, el hijo G.P. Thomson muestra que el electrón no es una partícula, sino que el electrón es una onda, ¿no? Entonces, esto, lo que hizo G.P. Thomson fue colocar a la salida del haz de electrones aquí, él colocó una capa muy fina, pero muy, muy fina, de un material, de manera tal que cuando el haz de electrones pasaba por esa capa fina de ese material, estamos hablando de un espesor de ese material de menos de 500 angstrom, ese haz de electrones cuando pasaba por ahí se difractaba. Y lo que acababa observando acá en la pantalla era básicamente una serie de anillos, se llaman anillos de difracción. Y como tú conoces de tu curso de física, la difracción es un concepto meramente y exclusivo para un comportamiento ondulatorio. Entonces, el padre se gana el premio Nobel por mostrar que el electrón es una partícula y el hijo se gana el premio Nobel por mostrar entonces que el electrón es una onda. Da inicio a lo que se le conoce con el nombre de la dualidad onda-partícula. Bajo determinadas circunstancias, el electrón se comportará como una partícula y bajo otras circunstancias se comporta como una onda. Entonces, vamos para allá. Lo que hizo Thomson básicamente fue medir la deflexión del haz de electrones debido a una acción puramente del campo eléctrico, ¿no? Establecido entre las dos placas. Aquí están representadas las dos placas, ¿no? Y de esa manera él pudo determinar la razón carga sobre la masa. ¿Ok? Vamos. Bueno, aquí adelante, en esta yo tengo más especificado cada una de las variables. Vamos a ver, campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico está, aquí está mi sistema de coordenadas, mi sistema de referencia. El campo eléctrico está hacia abajo, ¿ok? No hay campo magnético aplicado por ahora. La fuerza está hacia arriba, ¿ok? La fuerza que ejerce el campo eléctrico, ¿ok? La aceleración pues está hacia arriba también. Y la velocidad tienes dos componentes, una en X y otra en Y. La componente en X es una componente de una velocidad que es constante, no hay aceleración. Donde tú tienes aceleración es en Y, ¿ok? Entonces, en Y la velocidad va a ir cambiando, en X la velocidad es constante, ¿ok? Entonces, al final del día, cuando el haz de electrones se encuentra en la región de las placas, es lo que va a tener que describir es una trayectoria parabólica, porque está sometido a una fuerza, ¿ok? Entonces, es parabólica y una vez que él sale de, de la región de las placas, entonces él describe ¿cómo te puedo decir? Es una trayectoria rectilínea, ¿ok? Entonces, vamos para allá.
Bueno, v de x es constante, ya lo habíamos dicho, v de y es diferente de 0. L te representa la distancia del centro de las placas hasta la pantalla fluorescente. D mayúscula es entonces la distancia del punto P sin ser desviado a el punto P1 haz de electrones con desviación. ¿Ok? Entonces, él básicamente lo que medía era esta distancia que está aquí, de D mayúscula. D minúscula es aquí, está en la figura, es la distancia de separación entre las placas metálicas. S es la longitud de las placas, S mayúscula, la longitud de las placas. ¿Ok? Entonces, sabiendo esas variables, nosotros podemos hacer entonces nuestros cálculos. Aquí son cálculos que simplemente combinan un poco de fuerza de Lorentz con cinemática, segunda ley de Newton y ese tipo de cosas relativamente simples, ¿no? Ok, región entre las placas es una región en donde hay una fuerza, la fuerza está en Y, por lo tanto tengo una aceleración en Y, como habíamos dicho anteriormente. Entonces esa aceleración va a ser igual a la fuerza. Como estoy en la región donde está aplicando campo eléctrico, esa fuerza es Q por E y dividido entonces entre la masa para poder encontrar esa aceleración, ¿ok? Entonces veamos aquí tenemos la velocidad en Y, será entonces la aceleración, que es la que tenemos aquí, multiplicado por el tiempo. El tiempo es entonces la distancia de las placas dividida entre la velocidad en X, ¿ok? Así, entonces mi expresión para mi velocidad en Y dentro de la región de las placas me queda de esta forma. ¿Ok? Y la tangente del ángulo phi, del ángulo θ, disculpa, voy a regresar. Voy a regresar la tangente para mostrarle el ángulo aquí, el ángulo θ este que está aquí, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es calculando la tangente de eso, que va a ser igual a v de y entre v de x, ¿ok? Luego que sale de la región, ¿no? Al final de las placas, sería v de y entre v de x. Pero del filtro de velocidades, ¿ok? Nosotros sabemos que la velocidad en x es la razón entre el campo magnético eléctrico y el campo magnético, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es entonces tomar esa v de x aquí y reemplazarla acá. Sabiendo v de y es todo esto que está aquí, lo vamos a colocar aquí adentro y esta v de x con esta otra v de x me va a quedar v de x al cuadrado y esa v de x la voy a reemplazar por la razón de E entre B. ¿Ok? Excelente. Entonces, el campo eléctrico me va a quedar al cuadrado, el campo magnético me va a quedar al cuadrado también, pero el campo eléctrico se va a cancelar con uno que está acá en el numerador. Y ahí está la expresión. Reemplazando las dos velocidades, v de y y v de x, y reemplazando la v de x por la razón del campo eléctrico con el campo magnético. ¿Ok? Entonces, aquí ya está la razón de la carga sobre la masa. Falta ahora trabajar un poquitito lo que es la tangente del ángulo. Aquí está, ¿no? Hay que buscarle una expresión a la tangente del ángulo, porque recuérdate que al final del día usa un tubo de rayos catódicos modificado, entonces tú no tienes cómo determinar ese ángulo internamente, ¿no? Entonces tienes que buscar una manera de hacerlo desde afuera, ¿no? Entonces, desde afuera sería el delta Y entre el delta X, que sería básicamente dividir la distancia que hay de las que no está desviado hasta la que se desvió, esa D mayúscula, ¿ok? Entre L y entonces reemplazando esa tangente de θ aquí, entonces nosotros por el dl, nosotros nos queda aquí la expresión para la razón de la carga sobre la masa. Y esa fue la expresión que usó nuestro amigo J.J. Thomson para ganarse el premio Nobel. Entonces, básicamente, lo único que hacía Thomson era pararse al frente de la pantalla y con un vernier
determinar esa distancia que está aquí, esa distancia D. Porque obsérvate, como te digo aquí, el resto es la variable, por ejemplo, campo eléctrico, la densidad de flujo magnético, la L, que es la distancia esta que está aquí, y la S son datos que tú conoces. Entonces, experimentalmente, lo único que tú tendrías que medir sería esto que está aquí. El resto ya tú lo conoces. Con eso tú puedes determinar la razón de la carga sobre la masa. Ahora, él tenía que tener mucho cuidado. Él no podía usar, y ustedes concuerdan conmigo, él no podía usar un vernier metálico, ¿verdad? Porque estás hablando de electrones, colocas un material metálico allí, entonces vas a provocar una deflexión del haz. Entonces lo que él usaba era algún tipo de regla plástica, esto, lo otro, algo que no influyese encima del haz de electrones, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es interesante que las personas que trabajamos con magnetismo en un laboratorio, nosotros no queremos tener cosas magnéticas alrededor de nosotros. Eso es irónico, ¿verdad? Porque las cosas magnéticas alrededor del trabajo de nosotros cambian te puede influenciar sobre el resultado, ¿ok? Entonces, mira, Thomson en esa época, él determinó esa razón carga sobre la masa, 7,7 por 10 a la 10 coulomb sobre kilogramos. Entonces, obsérvate, interesante, es el hecho de que ese valor que Thomson encontró era 2000 veces mayor que el valor que se había encontrado a través de experiencias de electrólisis. Entonces, si el valor que encontró Thomson utilizando este tipo de experimentos, esto era 2000 veces mayor, entonces el electrólisis estaba todavía muchísimo más lejos de lo que fuese entonces en la realidad. Entonces, algo que Thomson sí no tenía claro, y eso históricamente hay que tenerlo, hay que apuntarlo, es que él no sabía si este valor aquí muy grande se debía al hecho de que la masa del electrón era muy pequeña o si el valor de la carga era muy grande. Recuerden que en esos momentos todavía no se conocía el valor de la carga, ¿no? Entonces, por eso es que ellos se dedicaron a trabajar razón carga sobre masa. No se sabía todavía la masa ni la carga, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí traigo una comparación, que es bueno hacerlo, de un valor obtenido de la razón carga sobre la masa, es trabajado por el profesor Cohen en 1980. Y observa, de él obtiene un valor de 10 a la 11. Claro, él utilizó un otro experimento no tan artesanal cuanto el de Thomson, pero él obtiene un mejor resultado, ¿no? Ya años 80, más de 80 años después, ¿no? Entonces, bien, ¿qué te puedo yo decir? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda, alguien quiere hacer alguna contribución. Bien, te puedo decir lo siguiente. Lo importante de esto es tú ver cómo algo como fuerza magnética, fuerza de Lorentz, se aplica, se une un poquito con leyes básicas newtonianas y un poquito de conocimiento sobre la construcción de tubos de rayos catódicos, que ya te digo, lo importante y la tecnología que tenían este tipo de tubos de rayos catódicos, el secreto de la construcción de ellos estaba aquí en el cañón de electrones, era una tecnología que muy pocos la manejaban en esa época, muy pocos la manejaban, ¿no? O sea, el asunto de las lentes electromagnéticas, muy pocos la manejaban, ¿no? Entonces, muy pocos podían hacer con que obtuviesen un haz de electrones bien rectilíneo y bien definido, ¿no? Entonces, ahí era que estaba básicamente la tecnología, pero el asunto es el siguiente, inclusive la tecnología esa no era hasta muy complicada, porque ya te digo, eran lentes electromagnéticas, eso eran basados
es basado en leyes de Snell, en la óptica geométrica, esa que uno conocía, y la óptica en aquella época era ya muy bien conocida, ¿no? Entonces, ¿cómo tú agarras todo ese tipo de cosas? Tú las agarras y las juntas y puedes hacer un experimento que puede llegar a rendir fruto. Entonces, eso es lo que yo le he pasado en otras ocasiones cuando hablamos de magnetorresistencia gigante, magnetorresistencia túnel y mecánica cuántica y ese tipo de cosas. Cómo tú, sabiendo un poquito de teoría electromagnética, tú puedes agarrar ese conocimiento, lo juntas con otro y acabas realizando descubrimientos extremadamente interesantes, ¿no? Tú volteas a ver las condiciones de este experimento, es muy parecida a las condiciones de los experimentos de magnetorresistencia gigante, ¿no? Que yo sé en estos momentos cuál es el estado del arte y simplemente volteo a ver lo que los otros hicieron, tengo mi idea y doy el paso hacia adelante y realizo mi idea. Eso es lo que es básicamente hacer un doctorado. Entonces, por eso es importante tener una buena base del conocimiento teórico, ¿no? Entonces, eso era lo que básicamente nuestro amigo Thomson hacía. Voy a regresar. Thomson simplemente, él se ponía al frente de la pantalla y iba determinando entonces el valor de D, ¿no? Para diferentes potenciales aplicado en las placas y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso era lo que él básicamente hacía desde el punto de vista experimental. Claro, después de haber montado todo, ¿no? Entonces, ahora, como sucede en todos los trabajos que tú hagas, para tú poder tener un premio Nobel, tú necesitas una sustentación teórica. El trabajo tiene que tener una sustentación teórica. Si no la tiene, difícilmente no van a dar el premio, ¿no? Entonces, él medía experimentalmente el valor de esa variable D mayúscula, ¿no? Entonces, él debía demostrar, mira, la teoría muestra que esa variable D mayúscula viene dada por esta expresión. Y eso tenía que coincidir, ¿no? Entonces, bueno, hay que sentarse, hay que trabajar un poquito el asunto de la teoría, pero si tú observas, y como lo vas a observar en los próximos 2, 3 slides, es cosas muy simples. O sea, por ejemplo, comienzas con cinemática, ¿no? Un medio, aceleración, esto que está aquí es la aceleración por tiempo al cuadrado cuando estás en la región de las placas, ¿ok? Esa es la distancia vertical recorrida por el electrón. X, su distancia horizontal, es la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X es constante. Y entonces, reemplazando el tiempo aquí, colocas aquí, ¿no? Te queda tiempo al cuadrado, sería X sobre V. Aquí está, entonces te queda al cuadrado, que es tiempo al cuadrado, ¿no? Y entonces, tienes tú, aquí está la expresión para tu comportamiento parabólico dentro de las placas, ¿ok? Vamos a guardar esa expresión allí, ¿no? Vamos a guardar esa expresión allí. Vamos a ver lo siguiente ahora. Fuera de las placas, ¿ok? No hay fuerza, no hay campo eléctrico. Y entonces, lo que el electrón, él llega hasta aquí describiendo una trayectoria parabólica, pero una vez que sale de las placas en X igual a S, entonces él tiene un comportamiento de parabólico, pasa a ser un comportamiento rectilíneo. Entonces dice aquí, la inclinación de la parábola en el punto X igual a S, en este punto que aparece aquí, donde el electrón deja la influencia del campo eléctrico, se puede escribir como la tangente de θ es dy de X, ¿ok? Derivamos esta expresión aquí, ¿no? En relación a X, y entonces este es el resultado, y de X es igual a QE sobre M v de X al cuadrado, todo multiplicado por X, ¿ok? Y entonces ponemos entonces que la tangente de θ es igual a esta expresión que está aquí, ¿no? Y simplemente estamos haciendo que X es igual a S, ¿ok? Estamos trabajando hasta este punto, ¿no?
Entonces guardamos en el chip esa expresión para la tangente de tita. Vamos para allá. Sabes de antemano que esta distancia D mayúscula es igual a L por la tangente de tita. Ok, colocamos la expresión de tita que acabamos de encontrar allá, la teníamos en el chip, la ponemos allí. Y ahora metemos un poquitito de conservación de energía mecánica. Ando buscando la expresión para la velocidad. Entonces igualamos la energía cinética a la energía que se está suministrando en la aceleración del cañón de electrones. Yo tengo un cañón de electrones acá que es quien me suministra el haz de electrones que lo estoy desviando, ¿no? Entonces, la energía cinética es igual a Q por V, ¿no? Despejamos entonces por V y me queda V raíz cuadrada de 2Q por la diferencia de potencial de la aceleración sobre la masa. Y entonces vamos a colocar eso, esa V de X, la vamos a colocar aquí adentro. Ok. Ahí está, colocando esa V de X ahí adentro. Cancelamos lo que hay que cancelar, ¿verdad? Y lo último que tenemos que hacer es entonces, recuerden, este es el potencial V, el potencial de aceleración, donde yo estoy acelerando los electrones acá en el cañón de electrones, ¿ok? Entonces, voy a colocar aquí, aquí donde tengo campo eléctrico, voy a reemplazar esa variable de campo eléctrico por algo que yo pueda conocer mejor. Y algo que yo conozco bien es la distancia de separación entre las placas y el potencial que yo le aplico a esas placas, ¿ok? Entonces la magnitud del campo eléctrico entre las placas yo la puedo escribir como el potencial que se le aplica a las placas dividida por la separación de las placas. Y metemos eso aquí adentro, ¿ok? Lo reemplazamos allí adentro para la expresión de D, ¿ok? Y ahí nos queda, ¿ok? Entonces, básicamente, como había dicho anteriormente, Thomson se paraba al frente de la pantalla, medía con su vernier, medía con su regla, medía la D, y después entonces él comparaba con su valor teórico. Él sabía la longitud L, él sabía cuánto era la distancia de las placas, él sabía el potencial que le estaba aplicando a las placas, él sabía la separación entre las placas y él sabía el potencial que le estaba aplicando al cañón de electrones para provocar la aceleración. ¿Okay? Entonces, esa es su expresión teórica. Ambos valores, el teórico con el experimental, tenían que coincidir para que entonces él pudiese decir, mira, mi trabajo experimental tiene una sustentación teórica. Y bueno, mostró pues que el átomo era, todavía se podía dividir más. Es un conocimiento que en ese momento no se tenía y entonces un conocimiento que él consiguió generar. Por más simple que parezca el día de hoy, fue algo revolucionario en su momento, porque ya te digo, o sea, el átomo es indivisible. Era algo que no se había podido demostrar que existiese una partícula más allá del electrón y después más adelante se mostraron que existen todavía muchas otras partículas más dentro del núcleo, ¿ok? Date una ojeada aquí a este renglón aquí, a ese párrafo. Aquí lo que llama la atención es el hecho de que obsérvate que la deflexión del haz de electrones, esta D que está aquí, mayúscula, es proporcional a la diferencia de potencial aplicada entre las placas. ¿Okay? Y aquí digo así, mira, esta proporcionalidad fue muy aprovechada, es muy aprovechada en el diseño de aparatos, ¿ok? Pero aparatos que sean indicadores de diferencia de potencial lineal, como en el caso, fue el caso de los osciloscopios, ¿no? De los osciloscopios análogos, ¿no?
Ese era un principio muy usado en ese tipo de osciloscopio y en otros aparatos también, ¿no? Entonces, todo ese descubrimiento que se dio a finales del siglo XIX fue la base de los aparatos que se trabajaron. Ustedes lo sabrán un poquito mejor la historia que yo. ¿Cuándo comenzaron a aparecer las pantallas planas? Pantallas planas aparecieron a mediados de los años 90, no sé si alguien me puede corregir. Sí, a partir de los años 90, finales de los años 90 aparecieron las pantallas planas. Eh, y al principio no eran muy populares, eran más caras, todavía se continuaba usando los computadores que tenían esas pantallas que eran basadas en los tubos de rayos catódicos. O sea, tubo de rayos catódicos fue básicamente una tecnología que duró 100 años, ¿no? Hoy en día entonces trabajamos con pantallas planas, ¿no? Entonces vamos a ver para ver cuántos años nos dura el concepto de pantalla plana. No creo que dure mucho porque hoy en día se están trabajando otro tipo de ideas, ¿no? Entonces, ya te digo, fue una tecnología que nos gobernó por 100 años, ¿no? Pero fue una tecnología muy buena, fue interesante, ¿no? A pesar que hoy en día la volteemos a ver y consideremos cómo es que las personas podían trabajar con ese tipo de cosas, ¿no? Bien, muchachos, no sé si hay preguntas, dudas, alguien quiere agregar algo, contribuir con algo. Ok, no, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar otros 5 minutos, son las 11:07, 11:12 regresamos, vamos a estirar las piernas y descansar un poco la vista durante 5 minutos. Regresamos 11:12, ¿ok?
Bien, muchachos, estamos de vuelta. Vamos para allá. No sé si alguien me puede dar confirmación. Sí, sir. Ok, perfecto, gracias. Y bien, vamos a ver un video rápidamente. Déjame regresar, buscar mi puntero, cambiar de tipo de puntero. Déjame, ok, ahora sí, vamos para allá, opción de puntero, visible, opción de flecha, ups, ahí, visible. Ok, vamos para allá. Bien, espérate, es este primero. Bien, el siguiente video corto, es sobre la experiencia de JJ Thompson, y es muy interesante porque es básicamente una animación y vas a ver todos los componentes de lo que hemos explicado, ¿no? Vamos para allá. Hay que subir un poquito el audio. This tutorial is presented in view of J.J. Thomson's experiment to find the charge-to-mass ratio of an electron. The setup of the experiment is like this. A cathode ray tube is like this. It has a cathode here and an anode over here. The region between the cathode and anode has gas at very low pressure. When a very high voltage is applied between them, the gas is ionized. The negative particles that are formed after ionization of the gas are attracted towards the anode. These negatively charged particles were proved to be nothing but electrons and were called cathode rays. These rays were sharpened to a beam by making a slit in the anode and another slit over here in this metal plate which was connected to the earth. At the end of the tube is a large sphere which is coated by some phosphorescent material such that the beam after striking over here create a bright spot. A scale is provided over here to measure the deflection of the beam. When there is no electrical or magnetic field, the beam travels in a straight line and there is no deflection. The beam over here passes between two parallel aluminum plates. When they are connected to a battery, the beam experiences an electric field in this direction and experience a force in the opposite direction. The magnitude of this force is given by Fe equal to EE, where E is the magnitude of electrical field and small e is the quantity of charge of an electron. When a magnet is kept here, the beam experiences a magnetic field in this direction, and the direction of motion of the charged particle is this. According to the Fleming's left-hand rule, the negatively charged particle experiences a force in this direction. The magnitude of force is given by Fh equal to EVH, where Fh is the force experienced by the charge in the magnetic field. E is the quantity of charge, V is the velocity, and H is the magnitude of magnetic field applied. Firstly, both electrical and magnetic fields are applied simultaneously. They are adjusted in such a manner that these two forces cancel out each other. This is achieved when there is zero deflection of the beam. At this stage, Fe equal to Fh, or E into E equal to E into V into H, or V equal to E divided by H. Next, the magnet is removed such that the force on the electron is only due to electric field. In this situation, there is a force Fe equal to EE acting along this direction. Let it be Y direction, but no force along this direction, which is assumed to be X direction. Thus, the problem is the same as that of a projectile in a gravitational field. In the X direction, there is no force. The electron moves with a constant velocity, where V equal to E divided by H. Thus, distance traveled is X equal to Vt, which is equal to Et divided by H.
Let this be equation number 1. In y direction, there is a force Fe equal to EE and an acceleration which is equal to Fe divided by m, which is equal to E into E divided by m. Therefore, y equal to half at square, where a is the acceleration. Therefore, y equal to half E by m t square. Now we get t equal to x into h divided by e from 1. Substituting in this equation, we get y equal to e by 2m x h by e whole square, which implies e by m equal to 2ye divided by x square h square. Now in this equation, the magnitude of electric field, the magnitude of magnetic field, y and x are known quantities. From the experimental results, we get E divided by m equal to 1.7588196 into 10 to the power of 11 coulombs per kg. Interesante, ¿no? Básicamente lo que habíamos conversado, This is a magnetic field in this direction. y bueno, con un conocimiento generado en esos momentos, tú puedes dar el paso siguiente y entonces utilizar fuerza de Lorentz, leyes de Newton y ese tipo de cosas, y entonces un poquito de tecnología para poder tener el tubo de rayos catódicos modificado, a pesar que aquí lo trabajan y él lo pasa muy rápido. En realidad no es tan simple, esto aquí es un poquito más complicado, y es extremadamente importante para tú poder tener éxito en la experiencia, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Building Apparatus, Scientific Apparatus, es extremadamente importante, y entre muchas de las cosas que hablan, se dedican bastante a hablar sobre la parte aquí de la construcción y toda la ingeniería y la física que hay encima de las lentes electromagnéticas. Si alguien está interesado, me avisa, yo lo puedo hacer, lo tengo en PDF, lo puedo hacer llegar a la plataforma Teams o por eCampus. Bien, este es uno otro, realmente muy interesante, también es extremadamente corto, ya se los pongo allí. La persona que habla es un británico, así que es un inglés que se entiende bastante bien. What we're going to do here is recreate in a qualitative way one of the classic experiments in physics. This was one done by J.J. Thomson in around 1897. But there are various bits of electromagnetism that go into this experiment, and I want to talk about those. So the basic setup is in fact a little bit similar to the cathode ray tube that we talked about earlier when we were talking about the oscilloscope. This device has an electron gun at the back here, so a cathode. The electrons are accelerated, and the anode voltage is a few thousand volts, and they then pass through this, and instead of hitting a screen at the end, you can actually see the electron beam as this very fine blue line along there. Now, the apparatus has, in fact, two parts. There's an electrostatic deflection, plates in here, which act in a very similar way to the way they do in the oscilloscope, but we've also, in this case, added a magnetic field. These are known as Helmholtz coils. It's effectively a solenoid which produces a fairly constant magnetic field in the center, and we're going to adjust all of those separately. Before I do that, I want to show a much cruder way of doing this. This is a permanent magnet, and you'll see that when we bring the permanent magnet up to the beam, we can in fact deflect the beam, well, downwards in this case. And so if I flip the permanent magnet round, it will deflect the beam upwards. So this is not a very systematic way of doing things, but obviously I can produce a deflection that way. The Helmholtz coils produce the deflection much more systematically. So what I'll do in this experiment is firstly to turn on the electrostatic deflection, and you'll notice in this case
the beam will start moving downwards like that, like so. And so in this, here we've managed to deflect the beam downwards. The physics is exactly the same as the physics of the oscilloscope. The beam is accelerated by the anode and deflected by the plates. So I can turn that back to zero deflection. I can also produce a magnetic deflection. And the magnetic deflection now is produced by those coils, and by adjusting the current in the coils, I can increase the deflection of the beam. So the way Thomson did the experiment was to start off with no deflection, put on a deflection due to the magnetic field, which would bend the beam upwards, and then put on a deflection due to the electrostatic field, which would bend the beam downwards. And we can end up with an undeflected beam. We can, in fact, calculate the velocity of the electrons, and you'll see this in a few minutes, by measuring the magnetic and the electric fields. That gives us the velocity. And from this, in turn, we can actually work out the ratio of the charge on the electrons to the mass of the electrons that make up this beam. Vieron que simples. Podrás observar que los instrumentos que tienes son fuentes de voltaje, esta bobina de Helmholtz. Nosotros hemos trabajado con bobinas de Helmholtz. Hay problemas en el curso que se hacen los cálculos de las bobinas de Helmholtz, los campos magnéticos generados por esas bobinas de Helmholtz. Así que básicamente lo único más complicado es tú realmente tener el tubo, ¿no?, que tiene el cañón de electrones, y esto lo otro, ¿no? Es lo más complicado, es lo que básicamente se tiene que comprar para entonces tú poder jugar con este tipo de cosas, ¿no? La Universidad de Panamá se los compró, y tiene todo un conjunto de experimentos, no solamente el de JJ Thomson, otros experimentos que son los experimentos, porque básicamente esto es el experimento de los inicios de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces ellos se lo han comprado, que están jugando, ¿no? Interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna contribución, alguien quiere agregar algo. Profesor, tengo una duda. En el video anterior que hablan con el inglés europeo, que era muy difícil de entender, ellos dijeron algo acerca de la velocidad, o sea, que la orientación de rayos de electrones, eso se podía ver por el efecto de la regla de la mano derecha, pero el caso es que ¿cómo ellos saben que no hay ningún efecto en el eje X si no tenemos ningún efecto en el eje X? ¿Acaso ellos tienen algún equipo para medir la velocidad de los electrones pasando, para poder decir que no hay efecto en el eje X? ¿Te refieres cuando dice que no hay efecto en el eje X, te refieres al hecho de que no hay una fuerza que esté en X? Al menos en ese aspecto. Al menos en ese. Sí. O sea, creo que estoy hablando con Julio, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Julio, mira, tienes campo eléctrico aplicado, que está hacia abajo, si mal no recuerdo, y tienes campo magnético aplicado hacia arriba. Entonces, está todo en Y en términos de fuerzas. No veo el por qué no, no entiendo por qué piensas que debe haber algo en X, o sea, si todas las variables que yo tengo están en Y, pues yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, de que no hay nada en X. Yo los estoy acelerando, ¿no? O sea, yo estoy acelerando los electrones en X. El movimiento de ellos es en X, pero la velocidad de ellos es constante, ¿no? Yo arranco electrones de mi ¿cómo te puedo yo decir? De mi cañón, básicamente del cátodo. Arranco electrones de allí, los acelero para poder darle una velocidad inicial.
Pero después que ellos salen de esa área donde está el cañón, que fueron acelerados, ya ellos ya no más van a recibir en X, no van a recibir más aceleración. Entonces ellos tendrán un movimiento en X que es constante, ¿no? No hay una fuerza en X. Entran a la región de las placas, ahí en la región de las placas van a recibir dos fuerzas. Esas fuerzas pueden ser tal de que el haz pasa y no se deflecta, ¿no? Que es lo que es el filtro de velocidades, ¿no? Razón de campo eléctrico entre la densidad de flujo magnético, hace entonces con que ellos pasen sin ser deflectados. ¿Alguna diferencia entre el campo eléctrico y el campo magnético, uno mayor que el otro? Lo otro puede hacer que entonces ellos sí pasen y se deflecten. Cuando ellos están ahí en esa región de las placas, ellos no, en X no tienen ningún, o sea, todo es constante allí. En Y sí, en Y hay una aceleración. Si ellos se comienzan a mover de una manera parabólica, quiere decir que no tienes el filtro siendo utilizado, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una fuerza, ¿no? Y ellos se pueden mover para arriba o se pueden mover hacia, la deflexión puede ser hacia arriba o para abajo. O sea, no veo exactamente cómo es que tú piensas que hay algo que Bueno, no sé. es que mi manera de ver los campos magnéticos es que eh, si una pieza emana un campo magnético, eso es de manera circular, ¿no? Ajá. El caso es que si una placa superior y una placa inferior, ambos emanan campos magnéticos circulares hasta que en cierto punto se llegan a tocar y ya directamente hay un intercambio de electrones entre las dos placas. Pero ¿qué pasaría con los que están al lado? O sea, en los No, extremos de... Ajá. Bueno, creo que has escuchado hablar sobre, por ejemplo, en las dos placas tienes aplicado campo eléctrico, ¿ok? Conoces el asunto de la geometría, ¿no? Ellas son de determinada geometría, de determinado ancho, largo, esto, lo otro, para tú poder garantizar, y la separación entre ellas es tal, que tú puedes garantizar que el campo eléctrico es uniforme dentro de ellas. Es lo mismo que sucede con las bobinas de Helmholtz. Voy a ponértelo aquí. Aquí, downwards in this case. Ok, tú puedes decir, mi campo magnético, o sea, ¿qué es lo interesante de las bobinas de Helmholtz? Que exactamente en el punto donde está pasando el haz aquí, ok, en esa región, el campo magnético es uniforme. Entonces, no hay efectos de borde. Yo creo que lo que tú te estás refiriendo es a efectos de borde, es lo que efectos de frontera y ese tipo de cosas. Sí, sí. No, hay un área, no es ni tanto un área, hay un volumen aquí cerca en el centro geométrico, o sea, en realidad son dos bobinas, ¿no? Como tú podrás ver, ¿no? Bobina de Helmholtz. Más adelante tengo un otro video. Las bobinas de Helmholtz, ellas tienen un determinado radio, ¿ok? Entonces, ese radio, la distancia de separación entre las dos bobinas equivale al radio de la bobina. Con ese pequeño dato importante, yo garantizo en el volumen, en el centro de ella, yo garantizo un volumen geométrico que el campo magnético es uniforme en ese volumen, por lo tanto, no hay efecto de borde. Yo creo que es a eso lo que tú te refieres, ¿no? Sí, sí. Ok. Es como, Ya es como entiendo. un, Si no, okay. es como un te escucho. Entonces, en pocas palabras sería que las dos placas que crean el campo magnético están a una cierta distancia para asegurarse de que las direcciones del campo sean totalmente verticales y que no haya efecto ni el borde, porque estoy viendo que ahí ambas placas, tanto la superior como la inferior, están ya llegando a los límites de ambas fronteras para asegurarse de que no haya efectos en eje X. Okay. Sí, esa es la idea. Ahora, las placas eléctricas aquí me parece que cuando él lo abre, cuando él lo dice, él dice que las placas están acá, en este punto por acá, ¿no? Pero el campo magnético él lo está aplicando acá. En el otro video voy a regresar, creo que era este, ¿verdad? Sí.
experiences a force in this direction. Aquí está el secreto, ¿no? O sea, esos son secretos que uno solamente, Julio, quebrándose la cabeza y metiendo la mano en la masa, como se dice, uno lo encuentra. Pero, ¿cuál es que tiene que ser las longitudes de las placas? ¿Entiendes? Para yo considerarlas uniformes, ¿no? Entonces, esas longitudes, o sea, ese ancho, ese largo de ellas y la separación entre ellas, solo metiendo la mano en la masa es que tú vas a encontrar un campo eléctrico uniforme. Puedes hacer algunos cálculos y todo esto, lo otro te va a dar una idea, pero son secretos de trabajo, ¿no? Ellos inclusive ya conocían esos secretos, esos pequeños secretos de construcción, ¿no? El de la bobina de Helmholtz se conoce desde hace muchísimos años, ¿no? En el centro de ellas tú tienes un volumen. Y es más, todos los electroimanes son así. Por eso que, por ejemplo, nosotros trabajamos ¿cómo te puedo yo decir? Con muestras muy pequeñas, porque yo debo de garantizar que mi muestra esté sumergida en un volumen en donde el campo magnético es uniforme. Entonces, todos esos cálculos se hacen previo a la construcción del electroimán. Tú vas a construir un electroimán o el fabricante te entrega un electroimán, él tiene que decirte a ti las características técnicas del electroimán y él te va a decir, mira, en esta posición, en este punto, el volumen, en este volumen, el campo magnético será uniforme. Entonces, lo que tú tengas que vayas a estudiar tiene que estar dentro de ese volumen para tú garantizar que el campo es uniforme. Y así en todos los otros aspectos. Eso es extremadamente importante, porque si no, después no tomas cuidado en eso, comienzan a salir resultados que realmente no tienen nada que ver. No sé si eso responde a tu pregunta, Julio, sí. Bueno, se había respondido con lo primero explicado, pero también. No, eso ya te digo, hice al laboratorio. Yo soy un hombre experimental, ¿no? Mi vida ha sido experimental. A pesar que yo manejo bastante la teoría, pero yo manejo bastante la teoría porque es parte de la educación que nos exigen a nosotros. A nosotros, mi formación es de físico, entonces a nosotros nos exigen mucho que manejemos la teoría, ¿no? A pesar que dentro de nosotros hay gente que se dedica a la parte experimental, el magnetismo, existen los astrónomos y ese tipo de cosas, son gentes experimentales, pero siempre nosotros tenemos que manejar bastante la teoría, ¿no? Y en ese andar de estar metido en los laboratorios, esto, lo otro, es que realmente tú comienzas a ver cómo la teoría se confronta con la experiencia, ¿no? Y a ver ese asunto de los efectos de borde y ese tipo de cosas y aprender a deshacerte de esos efectos, porque ellos acaban, si no te deshaces de ellos, si no tomas las medidas, o sea, para poder trabajar bien, tus resultados van a comenzar a dar problemas y entonces es realmente una gran pena, ¿no? Dímelo a mí que yo conozco mucho de eso. Bien, quiero continuar adelante. Déjame ver, hoy vamos hasta 11:55, vamos a salir inclusive antes. Mira, es un experimento interesante el de J.J. Thomson. J.J. Thomson era inglés, Philipp Lenard era alemán. Si tú volteas a ver en esa época de la historia, existían muchas diferencias y estábamos a unos cuantos años de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, alemanes e ingleses tenían muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, hay otro experimento realizado por Philipp Lenard, alemán. Lo interesante del trabajo de Lenard es que es un poco desde el punto de vista, ¿cómo te puedo yo decir? Él es más vistoso, ¿no? Pero él vuelve y determina la razón de la carga sobre la masa, pero ahora lo que él hace es la desviación de un haz de electrones debido a la acción puramente de un campo magnético. Entonces, él tiene un asunto un poco más vistoso. Vamos a ver rápidamente.
Entonces, lo importante de él es que lo que él hace es que él pone a los electrones a girar en una trayectoria circular. En vez de que sea una trayectoria lineal, él los pone a girar, y para hacerlos girar, ¿no? Él lo que hace es la aplicación de campo magnético. Entonces, lo que Lennard se dedica es entonces a determinar el radio de la trayectoria del haz de electrones cuando el campo magnético está aplicado. Entonces, él tuvo quizás una idea desde un punto de vista más vistosa, más agradable a la vista, y que el trabajo de nuestro amigo JJ Thomson. Aquí está entonces la geometría que él está utilizando para que en términos de sistemas de referencia. El haz de electrones está saliendo de la pantalla, el campo magnético está en X, ¿ok? Y en Z quedará entonces esto, en Y quedará tu fuerza, ¿ok? ¿Ok? Entonces, espérate. La velocidad está en X, o sea que X está saliendo de la pantalla, inmerso en una región de un campo magnético uniforme en la dirección de Z, ¿ok? Y entonces en Y está entonces la fuerza magnética a la que está siendo sometido el elemento fuente de campo de convección, que son los electrones. ¿Ok? Con eso él consigue hacer que el haz de electrones comience a girar en una trayectoria circular. Ok, entonces lo que él está igualando aquí es fuerza centrípeta igual a la fuerza magnética, ¿no? Y de ahí él va a despejar, entonces hacer un pequeño tratamiento para encontrar Q sobre M. Ahí está, entonces te queda V entre R sobre B. R es la trayectoria del haz, ¿no? El círculo. V es la velocidad y entonces B es la densidad de flujo magnético. Aquí entonces hay que nada más trabajar V, la velocidad. ¿Cómo trabajamos V? La velocidad, bueno, la trabajamos con el principio de conservación de energía mecánica. Ya lo habíamos encontrado. La velocidad está dada por 2Q V sobre M, raíz cuadrada de todo eso. Y lo que él va a hacer ahora va a ser elevar esto aquí al cuadrado, todo esto aquí al cuadrado, para él poder meter la velocidad, meterla aquí, sin tener que y se deshace de la raíz cuadrada. Ahí está. Ahí está metiendo entonces la velocidad. Y entonces ahora la matematiquita que hay que hacer, ¿verdad? Y él encuentra esta expresión entonces para la razón carga sobre la masa. Ok, entonces obsérvate, él básicamente va a medir el radio de la trayectoria. O sea, Thomson se ponía al frente y medía, entonces era la deflexión. Él lo que va a hacer es ponerse de lado y va entonces a determinar el radio de la trayectoria, ¿ok? De la órbita, ¿no? Descrita por el haz de electrones. Y la densidad de flujo magnético, tú la conoces. La diferencia de potencial que aplicas, pues tú la conoces, ¿ok? Y bueno, el 2 no lo va a regalar. Entonces él determina esta R que está aquí. ¿Okay? Entonces, obsérvate. 5 años después de nuestro amigo Thomson, básicamente Thomson fue en 1897, en 1902 Lennard da un valor mucho mejor que el valor de Thomson. Y el valor de Lennard en 1902 ya tú lo ves que está muchísimo más cercano al valor de Coin medido en 1980. Aquí está el valor entonces de Thomson, ¿no? Que básicamente un orden de magnitud, ¿no? De diferencia, ¿no? Entonces el trabajo de Lennard fue que claro, la idea de Lennard es un refinamiento de la idea de Thomson, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video aquí, muchachos. El inglés es una muchacha de origen
asiático, tiene un buen inglés y se entiende bastante. ¿Okay? Entonces, para que vean la belleza del trabajo de Philip Leonard. Fue muy bonito realmente el trabajo de él. The purpose of the lab today is to find the charge-to-mass ratio of an electron. The setup we have here is called Helmholtz coils, and in this setup, the radius of one coil is equal to the distance between the two coils. And this is done so that the magnetic field everywhere in between the two coils is going to be uniform. And so we can show this by taking a compass, and as you can see that if we put it into the coils, that the needle stays steady. So here we have what is called a cathode ray tube. And in this tube, there is a cathode that electrons get emitted from. And also in this tube, there is argon gas. So when the electrons are emitted from the cathode, this excites the argon gas. And when the argon gas gets excited, then it emits a blue light. And we can use this blue light to trace the path of the electrons. So now we're going to be using the right-hand rule to determine the force of an electron. In the right-hand rule, your thumb is going to be the velocity of the electron, the direction of your fingers is going to represent the magnetic field, and the force is going to be represented by your palm. Now normally for a positive charge, the force would be going up, but since we're dealing with electrons which have a negative charge, the force is going to be going in the opposite direction, which is down. So now let's trace the path of the electron. So as you see by these diagrams, if you have this situation here, the electron is going to go in a circular path like this. The equipment that you need for this experiment are the Helmholtz coils and the cathode ray tube, the power supply, and a voltmeter and an ammeter. So we're going to use equation number 3 to determine the ratio of the charge of the electron to the mass of the electron, where V represents the voltage, B represents the magnetic field, and R represents the radius. And you're going to get this equation from, you're going to derive this equation by using equation 1 and equation 2. So you're going to fix the current so that it is about 1.5 amperes. And as you can see, as you change the voltage, the radius of the circle changes. Set the voltmeter so that it reads about 110 volts. And as you see that at 110 volts, it produces this electron path. And so what you want to do is you want to find the radius of this electron path. But to be more accurate about this, you're going to first find the diameter and then divide by 2. So you're going to look at the two ends of the electron path circle, and you're going to match it up with the image that on the back mirror. And you're going to take the reading of the diameter and then divide by 2 to find the radius. Now what you want to do is find the magnetic field, and you can find this by looking at the bottom of the setup, where it reads that the magnetic field is equal to 7.8 times 10 to the negative 4 times the current I. So now we're going to take more readings by changing the voltage about 5 or 6 times so that you fill up your data table in your lab handout. Using the data table, you're going to construct a V versus R squared graph and find the slope. Using that value, you're going to plug it into this equation to find E over M experimentally, and then compare it to the theoretical value using these values right here. And then you're going to find the percent error, and lastly, you're going to answer the analysis questions in your lab. On the back mirror, amperes. And as you can see, as equation 1 and equation 2. Bien, muchachos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna contribución. So you're going to fix the current so that it is about 1.5 amperes. And as you can see, as you change the voltage, ahí está, the radius of the circle changes. Ahí es como ella va cambiando y haces el círculo mayor o menor, ¿no? Y ves la trayectoria del haz, es interesante, o sea, es a
a la vista es mucho más agradable que la experiencia entonces de Thomson. No sé si ustedes concuerdan conmigo, cuestión de gustos también, ¿no? Pero en el fondo es una mejora al trabajo de Thomson. Después entonces el hijo de Thomson, G.P. Thomson, años después, el G.P. Thomson creo que se ganó en el 1935 el premio Nobel. Ya te digo, Thomson, el hijo G.P. lo que hizo fue colocar una pequeña grade con un material de unos 500 angstrom de espesor de un determinado material. Ahora no recuerdo el determinado material. Y él lo que tenía en la pantalla, cuando el haz de electrones pasaba por ahí, ese haz de electrones se difractaba al pasar por esa pequeña película que estaba en la grade y tenía sus anillos de difracción, muy interesante, muy bonito. Yo construí uno, tuve la oportunidad de construir uno y inclusive tengo fotos y todo. Ahora me arrepiento que no que las tengo aquí, que se las puedo mostrar, ¿no? Pero tenías tus anillos de difracción. Y bueno, es interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, muchachos. ¿Alguna contribución? ¿Están allí todavía, muchachos? ¿O se durmieron? Sí, seguimos aquí, profesor. Sí, profe. Seguimos aquí, profe. Ok, ya me acordé dónde lo tengo. Yo tengo que tenerlo por aquí. Aquí está. Aquí está. El trabajo que nosotros hicimos. Lo publicamos. Usando un televisor. Nosotros modificamos un televisor. De eso de tubo de rayos catódicos, es claro. Para mostrar la difracción de electrones. No sé si ustedes saben lo que es la difracción. ¿Alguien puede decirme lo que es difracción? ¿Recuerdan lo que es eso? ¿Lo vieron en física? ¿Sabes cuando está el río y están las piedras en el río? Ves que el agua va pasando y cuando el agua pasa por las piedras, él simplemente contorna, el agua contorna las piedras, ¿no? Eso es el concepto de difracción, ¿no? Entonces el electrón es considerado como una onda. Entonces el agua se difracta, contorna la piedra. Entonces acá el electrón también lo que hace es contornar. Entonces él es considerado como una onda, ¿no? Yo tengo la figura aquí. Aquí está la modificación desde el punto de vista eléctrico. Esto no lo tenía pensado mostrárselo, pero me acordé de esto y bueno, se lo muestro y todavía hay como unos minutitos. Este es un cathode ray tube y la manera en la que nosotros lo modificamos para poder entonces tener un control de la diferencia de potencial que se aplica, porque en los cathode ray tube él ya viene con es fijado, ¿no? Es fijado la alimentación, es de tanto. Entonces lo que nosotros hicimos fueron algunas modificaciones al flyback del cathode ray tube y pusimos un pequeño potenciómetro ahí que nos permitía entonces hacer unos ajustes e ir aumentando ¿cómo te puedo decir? Ir aumentando la tensión, ¿no? Aplicada. Aquí está el filamento, este es el cañón de electrones con todo su sistema de ánodos, focalizadores y colimadores que te garantizan que el haz de electrones siempre se va a mantener unido, ¿no? ¿Ok? Y aquí entonces hicimos lo que básicamente hizo G.P. Thomson a la salida del cañón de electrones, le pusimos una pequeña grade aquí con un material. Lo que colocamos ahí fue grafito, fue carbono, ¿no? Entonces tú aceleras los electrones, lo haces pasar por aquí y entonces por la grade, por el material de carbono y él se va a difractar. Él va a comenzar a formar una serie de anillos. Entonces, esos anillos te están diciendo, mira, este electrón no es una partícula, no, como dijo mi papá en 1897,
¿no? Sino que él es una onda porque es un concepto, difracción e interferencia constructiva. Ustedes son ingenieros, van a ser ingenieros de telecomunicaciones, ustedes saben que la interferencia constructiva son efectos solamente que se ven con las ondas, ¿no? Entonces aquí están los anillos que nosotros obtuvimos, ¿no? Cada uno de esos anillos medíamos el radio de ellos, esto, lo otro, corresponde a los planos cristalinos de la muestra y esto, lo otro que se había colocado allí. Y bueno, este es la parte de de electrones que pasa por el grafito, pasa por el carbono y que simplemente no se difracta, ¿no? Porque no todo se difracta, ¿no? Una gran parte se difracta. Y bueno, este trabajo muy pequeño, muy interesante, esto nos permitió inclusive determinar ¿cómo te puedo yo decir? La constante de Planck, H. No sé si han escuchado hablar de la constante de Planck. Pudimos determinar la constante de Planck y salió un trabajo extremadamente interesante. Entonces, si tú lo volteas a ver, aquí, voy a verme aquí así, el trabajo de G.P. Thomson, esto que está aquí. El trabajo de G.P. Thomson, básicamente, esto aquí es un microscopio electrónico. Es un microscopio electrónico de transmisión. Artesanal, pero lo es. Entonces, lo que hizo Thomson para poder obtener el premio Nobel fue básicamente un microscopio electrónico de transmisión. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros hicimos, vamos a hacer lo siguiente. Cuando existe el tubo de radio catódico hoy en día, que es un televisor, entonces vamos a agarrar, vamos a quitarle un poco de cosas, vamos a modificar estas otras cosas aquí, aprovechamos ese cañón de electrones y lo utilizamos entonces para mostrar difracción. Y lo que hicimos fue, al final del día, construir un microscopio electrónico de transmisión. Todo microscopio electrónico de transmisión, muchachos, no sé si han visto un microscopio electrónico de transmisión, pero él es básicamente eso. Hay toda una tecnología aquí encima de las lentes electrostáticas, esto, lo otro. Es una columna como de 1,5 metros en la vertical, ¿no? Y allá arriba, pegado en el techo, allá tienes el filamento y tú comienzas entonces a arrancar los electrones por emisión termiónica de ese filamento y los aceleras a través de toda la columna toda la columna de lentes electromagnéticas y ¡pau! Lo enfocas encima, lo focalizas encima de la muestra que tú quieres estudiar y eso entonces te permite ver a ti, porque esto es esto aquí, son en el modo, tú tienes un nombre, ahora mismo no me recuerdo, pero hay un modo en el que tú lo puedes cambiar y dejas de ver los anillos, pasas entonces al modo imagen y tú puedes apreciar a través del microscopio toda la conformación de la muestra que tú estás estudiando, ¿no? Por eso es que se le llama entonces un microscopio, ¿no? Ustedes saben bastante sobre ese tipo de cosas. El profesor Merchant trabaja bastante con ese tipo de aspectos, ¿no? En el modo de imagen, ¿no? Es eso ahí, muchachos, básicamente, eso ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ya esto fue hace tanto tiempo que no lo recuerdo ya. No hay preguntas, no hay dudas, entonces vamos para allá. Vamos a parar aquí la grabación. Voy a detener la grabación, muchachos, si no hay preguntas. He detenido la grabación.